ocasión vamos a tomar el tema de vectores. Una introducción a ello es, definir qué es un vector. El vector pues, es una representación gráfica de una magnitud, ¿sí? De un dato, ya sea una tensión, temperatura, tiempo, una fuerza, etc. Está representado en el plano cartesiano y el vector debe tener una magnitud, una dirección y un sentido. Se representa gráficamente con una flechita, en la cual aquí tengo como una R entre dos barras, diciendo que es la magnitud en valor absoluto. Tiene una componente horizontal X, que tengo las componentes del vector, y una componente vertical Y, ¿sí? Y un ángulo de dirección. Ok, para poder desglosar un vector en sus componentes, ocupamos las funciones trigonométricas. Tenemos para calcular la componente X, pues en la trigonometría, para asociar el ángulo, la hipotenusa y el cateto adyacente, pues es la función coseno. Por eso, la componente X va a ser igual a la magnitud del vector por el coseno del ángulo de dirección. Y la componente Y, que es la componente vertical, es la asociación de la hipotenusa, el ángulo y el cateto opuesto al ángulo. Y esa función trigonométrica es la función seno. Por esa razón, la componente Y, que es la vertical, va a ser igual a la magnitud del vector multiplicado por el seno del ángulo de dirección. Bien, aquí tenemos pues que la R es magnitud del vector y el ángulo alfa es el ángulo de dirección. Bien, yéndonos a la aplicación de ella, en un ejercicio simple, tenemos un vector de magnitud 100 newtons que se encuentra en el tercer cuadrante, con un ángulo en relación al eje vertical negativo de 30 grados. En el dibujito que hice aquí, tenemos que el ángulo de dirección es el ángulo que se forma desde el eje horizontal positivo hasta el vector. Por tal motivo, el ángulo que yo ocupo en este vector es este ángulo alfa, el cual mide 240 grados. Ya que si tenemos 30 con relación a esta vertical, pues el ángulo complementario aquí serían hasta esta línea 270 menos estos 30 grados. Estamos hablando de 240 grados. Observen que la componente en este dato de este vector, la componente horizontal, estará hacia la parte negativa de X y la componente vertical también estará hacia abajo, que sería negativa para Y. Por tal motivo, al dar solución a este ejercicio, diríamos que la componente X va a ser igual a la magnitud del vector, que sería 100 newtons, multiplicado por el coseno del ángulo, que son 240 grados. Y esto nos da un valor de menos 50 newtons. Directamente en el cálculo con la calculadora nos da negativo, porque se entiende que este ángulo está en el tercer cuadrante y por lo tanto la componente X daría negativa. De igual manera, para la componente Y sería igual a 100 newtons por el seno del ángulo, que son 240 grados, dándonos como resultado un menos 86.60 newtons. También negativo, ya que la fórmula aplica para el tercer cuadrante y directamente nos da el valor negativo que se ocupa.